Vamos a continuar con la segunda práctica de mercancías en consignación y como ustedes saben, en todas las prácticas que ya hemos realizado, hemos estado elaborando dos balanzas de comprobación. La primera la realizamos al terminar los primeros asientos o aquellos que se registran antes de realizar los ajustes. Y la segunda balanza es la que elaboramos una vez que ya hemos elaborado los ajustes para posteriormente elaborar los estados financieros. En esta ocasión vamos a elaborar la primera balanza en la parte número 2 de esta práctica. Registramos cada uno de los cargos y abonos en las cuentas T o esquemas de mayor. Ahora vamos a comprobar realizando la primera balanza. El encabezado se compone por el nombre de la empresa o de la persona. En este caso estamos trabajando con una persona física que se llama Alberto Rodríguez. Indicamos que se trata de la elaboración de la balanza de comprobación. Indicamos también el periodo que comprende, que para nuestro ejercicio es del 1 al 31 de marzo de 2023 y finalmente que las cifras están expresadas en pesos. Ahora tenemos las siguientes columnas. En la primera colocamos todas las cuentas en el orden de activo, pasivo, después vienen las de capital y por último vienen las cuentas de resultados. En las dos siguientes columnas tenemos el movimiento, deudor y acreedor, y en las últimas dos determinamos el saldo, deudor y acreedor, dependiendo de la naturaleza de cada cuenta. Entonces vamos a iniciar colocando las cuentas. Primero vamos a colocar a las de activo circulante, las que forman parte de este rubro. Tenemos a la cuenta de bancos, también tenemos a clientes, al IVA pendiente de acreditar, tenemos al IVA acreditable. Bueno, vamos a cambiar el orden. Primero vamos a colocar al IVA acreditable y después al IVA pendiente. Tenemos dentro de los activos también a la cuenta de comisionista. Después tenemos a clientes del comisionista. Continuamos con la cuenta de almacén. Después de la cuenta de almacén viene la de mercancías en consignación. Después equipo de reparto. Y estas son las cuentas que pertenecen a los activos. Nos quedamos hasta la de equipo de reparto. Vamos a registrar los movimientos y a determinar el saldo. Bancos tiene un movimiento deudor de 976,000 y un movimiento acreedor de 319,000. Determinamos el saldo como movimiento deudor menos movimiento acreedor y nos da un saldo deudor de 656,348, que es el mismo que determinamos también en el esquema de mayor. Tenemos que comprobar que estos saldos son iguales, ya que de lo contrario tendríamos que verificar en dónde se encuentra el error. Para el caso de las cuentas de activo, que son de naturaleza deudora, siempre van a tener un saldo deudor, es decir, que van colocados en el lado del debe, a diferencia de las cuentas complementarias de activo, como es el caso de las depreciaciones, que son de activo, sin embargo, son de naturaleza contraria, es decir, son acreedoras y por lo tanto su saldo va a ser acreedor. Pero bueno, continuamos con la cuenta de clientes, movimiento deudor, movimiento acreedor y determinamos el saldo como la resta entre ambos. Verificamos que el saldo es el mismo que tenemos en la cuenta T y continuamos con la siguiente cuenta. IVA acreditable únicamente tiene movimiento deudor, no tiene movimiento acreedor, entonces el saldo pasa a ser el mismo movimiento. IVA pendiente de acreditar, movimiento deudor, movimiento acreedor y el saldo de 25,600. Continuamos con comisionista, movimiento deudor, registramos movimiento acreedor y determinamos el saldo. Clientes del comisionista, movimiento deudor, movimiento acreedor
y el saldo es de 48.720. Comprobamos que sea el mismo que estamos determinando. Almacén, movimiento deudor, registramos movimiento acreedor y el saldo es de 16.558. Mercancías en consignación, movimiento deudor, acreedor y saldo de 12.000. Después tenemos al equipo de reparto que únicamente tiene movimiento deudor y por lo tanto pasa a ser el saldo deudor. Y bien, aquí ya tenemos todas las cuentas de naturaleza deudora que pertenecen a los activos. Sin embargo, tenemos a una cuenta complementaria de activo que es la depreciación acumulada del equipo de reparto, que como lo mencioné hace unos momentos es de naturaleza contraria, es decir, es de naturaleza acreedora. Por lo tanto, tenemos que registrar, en este caso tiene un movimiento acreedor de 42.000 y por lo tanto no va a ser un saldo deudor, sino un saldo acreedor. Después continuamos con las cuentas de pasivo. Todas las cuentas que hemos manejado pertenecen al pasivo a corto plazo. Si se nos presentara el caso de que tenemos cuentas de pasivo de corto y también de largo plazo, presentamos primero a las de corto y después a las de largo plazo, pero en este caso vamos a presentar a, eh, a todas estas que corresponden únicamente al corto plazo. Iniciamos con la cuenta de proveedores. Tenemos a documentos por pagar, también al IVA causado, IVA pendiente de causar y únicamente esas pertenecen a los pasivos. El resto de las cuentas pertenecen al capital y a, bueno, en este caso el patrimonio porque es una persona física y las siguientes pertenecen a resultados. Bien, entonces registramos los importes. Proveedores tienen movimiento acreedor de 464.000, también tienen movimiento deudor y determinamos el saldo de 185.600. Documentos por pagar únicamente tiene movimiento acreedor de 98.000 que pasa a ser el saldo. Tenemos al IVA causado con un movimiento deudor. No tenemos movimiento deudor, entonces registramos movimiento acreedor de 89.700 que pasa a ser también el saldo. El IVA pendiente de causar con un movimiento deudor de 63.000, movimiento acreedor de 107.000 y saldo de 43.000. Determinamos el saldo como movimiento acreedor menos movimiento deudor. Listo. Y ya únicamente nos hace falta colocar a las cuentas de patrimonio, que para este caso tenemos a la cuenta de patrimonio contable y también tenemos a pérdida neta del ejercicio. Registramos los importes. Patrimonio contable tiene movimiento acreedor de 800.000 y la pérdida neta, en este caso la pérdida neta es de naturaleza deudora, entonces tiene un movimiento deudor de 50.000 que pasa a ser el saldo, pero no acreedor, sino un saldo deudor debido a su naturaleza. Y ya por último tenemos a las cuentas que pertenecen a resultados. Iniciamos con la cuenta de ventas, después tenemos a costo y venta de mercancías en consignación y por último tenemos al costo de ventas. Registramos importes. Ventas tiene un movimiento acreedor de 185.900 y al ser de naturaleza acreedora su saldo va a ser acreedor. Costo y venta de mercancías en consignación tiene un movimiento deudor de 135.000, un movimiento acreedor de 174.000 y un saldo de 39.000, que en este caso el saldo es acreedor debido a que el movimiento acreedor es mayor al movimiento deudor. Y finalmente tenemos al costo de ventas, que es una cuenta de naturaleza deudora. Tiene un movimiento deudor
de 116.000 no tiene movimiento acreedor, entonces el saldo deudor pasa a ser el mismo. Y por último, determinamos sumas iguales, sumamos movimiento deudor, sumamos movimiento acreedor, comprobamos que en ambos tenemos la misma cantidad, en este caso por 3.213.581. Hacemos lo mismo con saldo, sumamos saldo deudor, saldo acreedor y comprobamos que ambas cantidades nos dan exactamente la misma cantidad, como podemos verlo en nuestro ejercicio. Y es de esta manera como elaboramos las balanzas de comprobación. En este caso es la primera. Y una vez que ya hemos comprobado que sí las cantidades nos cuadran, entonces ya podemos elaborar los ajustes que nos van a permitir determinar tanto el IVA, que puede darnos un IVA a favor o un IVA por pagar, y también la determinación de la utilidad neta del ejercicio, así como también de los impuestos por pagar y de la PTU por pagar, pero esos ya los vamos a realizar en el próximo video.